Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate, ya tenemos vía telefónica desde Panamá al embajador Guillermo Cochet. Buenas noches, embajador, ¿cómo está? Hola Patricia, un gran placer saludarte. Igualmente, embajador, nadie como usted para describir cómo se presenta la Cumbre de las Américas que se va a realizar en Panamá el próximo 14 de abril. ¿Qué es lo que se dice? Porque hay un tema de que en Panamá no se quiere que Nicolás Maduro se robe el show, por decirlo de alguna manera, y ya hay planes por parte del gobierno venezolano de llegar a la cumbre para hacerse las víctimas frente al gobierno de los Estados Unidos, por ejemplo. Bueno, yo he sostenido que no va a venir Nicolás Maduro. No sé si porque no lo dejan salir o si porque en ese momento ya no es presidente. Pero yo pienso eso. Yo leí la columna de Nelson Bocaranda esta mañana y decía lo que tú estás comentando, que quieren aprovechar la cumbre para hacer un show. Yo no creo que tengan mayor apoyo de parte de los demás presidentes, de parte de los demás mandatarios, si llega Nicolás Maduro. Yo creo que todavía faltan 3 semanas para la cumbre y veo difícil que vaya a tener éxito cualquier intento de boicotear la cumbre. No veo que va a prosperar de ninguna manera. Sí, porque incluso lo que se dice es que los países aliados del gobierno venezolano tampoco están de acuerdo con que se utilice este escenario para eso, ¿no? Bueno, el apoyo que ha estado dando UNASUR, por ejemplo, a Venezuela ha sido un apoyo demasiado tibio, por aquello de que ha pedido reunión de mandatarios, le mandan a los cancilleres y salen de allí llorando que quieren hacer las paces con los Estados Unidos. En la misma Cuba, por las informaciones que tengo, le ha estado sugiriendo a Nicolás Maduro que baje el tono frente a los Estados Unidos en el momento en que Cuba quiere arreglarse con los Estados Unidos. Así que yo creo que en el contexto general Venezuela cada vez se siente más sola, cada vez se siente más abandonada por sus antiguos aliados porque se están dando cuenta de la triste realidad que vive Venezuela. ¿Qué tipo de temas se discuten en estas cumbres, embajador? Bueno, en la cumbre del pasado 2012, que fue en Cartagena, donde yo estuve, la verdad es que fue poco lo que se discutió porque tanto Argentina como Venezuela insistían en que debían ser invitados a Cuba y eso y tomó mucha parte de la discusión. Creo que en ese sentido va a haber, fue por lo que se discute, esperemos pues que más que todo es una reunión de las personas que asisten, un intercambio de opiniones, pero no creo que en el fondo haya mucho que decidir ni mucho que comparar a lo que se ha logrado en otras cumbres que no ha sido mucho. Pero en esos escenarios paralelos que se dan en las cumbres, se discuten, por ejemplo, los temas de los derechos humanos, de las violaciones a los derechos humanos, las violaciones a la libertad de expresión, los temas de las economías de los diferentes países, ¿o no se hacen ese tipo de discusiones paralelas? Sí, claro que sí. En paralelo va a haber un foro de la sociedad civil donde se tocan todos estos temas, igual que ocurrió en la cumbre de Cartagena, donde me tocó representar a Panamá en uno de esos foros de derechos humanos y donde, por supuesto, países como Venezuela y Ecuador simplemente no asisten para no estar presentes en las críticas que se le hacen a sus países. Queremos su opinión acerca de la designación del nuevo secretario general de la OEA, el que sustituye a Insulza, Luis Almagro. ¿Quién es Luis Almagro? Bueno, yo tengo para publicar pronto en una columna en El País de España, que es mi opinión sobre Luis Almagro, pero te adelanto alguna cosa. Para mí, la OEA fue tomada, secuestrada hace ya años por los países del ALBA con la complicidad de José Miguel Insulza. Creo que la OEA ha dejado de ser el organismo que era 20 años atrás y que, como bien dije en una oportunidad, José Miguel Insulza terminará siendo el enterrador de la OEA.
veo difícil que Luis Almagro la resucite y más bien creo que la terminará de hundir. Yo creo que en su agenda está más bien, más que fortalecer la OEA, darle más importancia a UNASUR para terminar de liquidar lo poco que va a quedar de la OEA. Él encuentra una OEA muy desacreditada a nivel interno. El desánimo que existe entre sus funcionarios, yo estuve allá la semana pasada, el día de su elección, y lo pude comprobar. No hay muchas esperanzas en lo que va a hacer Luis Almagro. Eso sí, le estoy diciendo que ojalá que no haga lo que hizo en Susa, de aprovechar la Secretaría General de la OEA para su provecho personal, nombrando a sus amigos allí, y aprovechando los recursos de la organización para hacer su campaña prepresidencial en Chile y después su campaña para lograr un puesto de senador en Chile. Ojalá que eso no vuelva a ocurrir. Pero creo que los países en cierta forma tienen la culpa de no poner límites. Nosotros cuando representamos a la República de Panamá en la OEA, logramos, por ejemplo, que se hiciera una auditoría. O sea, la OEA, el secretario general de la OEA no tiene una auditoría. Y le acabo de mandar una carta ayer a la canciller nuestra pidiendo que en la representación de Panamá en la OEA le pida una auditoría a José Miguel Insulza antes de salir. Yo creo que todo eso se hace en una empresa en la cual todos somos socios porque todos pagamos cuotas. Y creo que José Miguel Insulza deja la OEA no solamente mal económicamente, sino mal anímicamente. La gente está sumamente preocupada de lo que va a pasar en la OEA. No creo que Luis Almagro vaya a ser quien la levante, quien la resucite, sobre todo porque dentro de sus planes no está el fortalecimiento de los derechos de la democracia en el continente y mucho menos la promoción de los derechos humanos, a pesar de que viene del país más democrático de América Latina como es el Uruguay. Sí, esa pregunta de la auditoría se le iba a hacer, si no es solamente económica, sino además del tipo de debates que se dio dentro de la OEA o precisamente de los debates que Insulza evitó tratar dentro de la Asamblea. Insulza tenía el poder, por ejemplo, llevar el tema de Venezuela a la OEA, sin embargo no lo hizo. Así que yo creo que tampoco lo va a hacer Almagro, así que pero esperemos. Pero yo sí creo que hay un ambiente de enfocar a la OEA en el nuevo rol que debe jugar y que realmente durante la gestión de Insulza no se jugó. La toma de posesión es el 28 de mayo y bueno, tenemos que presionar todo lo que podemos sobre este organismo. Sabemos que está apurado porque tiene otra entrevista, pero quiero que me haga su análisis de estas conversaciones que se están dando, las negociaciones, el restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. ¿Cómo va a cambiar eso, la geopolítica a nivel regional en América Latina? ¿Cómo queda Venezuela ahí? ¿Y cómo se va a ver eso en la próxima cumbre de las Américas allá en Panamá? Bueno, creo que el restablecimiento de relaciones con Cuba de Estados Unidos significa que le están dando la espalda a Venezuela y la están aislando aún más. Cuba le sacó todo el provecho a la Unión Soviética, la dejó cuando ya no le daban ningún soporte. Igual ha ocurrido con Venezuela y Venezuela se está quedando totalmente aislada. Ese efecto va a ser muy positivo para el restablecimiento de los otros gobiernos porque que han jurado ser independientes como Ecuador, Bolivia, Nicaragua, al ver que Venezuela se quede sola. Así que yo sí creo que va a tener un efecto. Tendremos que esperar. Patricia, me está entrando la otra llamada de Venezuela. Te agradezco mucho la oportunidad. Gracias. Bye. Bueno, ustedes lo escucharon, era el ex embajador ante la Organización de Estados Americanos de Panamá, Guillermo Cochés, haciendo el análisis de lo que podrá ser la Cumbre de las Américas que se va a realizar en Panamá el próximo 14 de abril. Nosotros vamos a estar aquí en Doral News TV bien pendiente de todo lo que ocurra ahí, porque sí, ya hay informaciones de que el plan del gobierno venezolano es invertir muchísimo dinero en convertirse en las víctimas del imperialismo, del imperio yanqui, como lo ha dicho Nicolás Maduro. Por cierto, que en este momento que estamos haciendo este programa, se está anunciando que Nicolás Maduro va a hacer un programa para hablar de este tema, que se ha convertido pues en el motor del gobierno venezolano, que no se ha ocupado de más nada en
en el país, no se ha ocupado de la economía, no se ocupa absolutamente nada sino de esta supuesta amenaza de Barack Obama. Y en eso se está invirtiendo todo el tiempo de todo el gobierno y además muchísimo dinero. Vamos a ir a un corte y al regreso continuamos.